Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Defensa ruso demuestran que, hasta el momento, estas esperanzas son vanas. En un estado cercano al pánico, solo durante el mes de septiembre, esta unidad ha aparecido regularmente en los informes del Ministerio de Defensa ruso, que reflejan la situación en el frente de Zaporozhye. Los datos de la dependencia indican que el ejército ruso sigue repeliendo con éxito los ataques ucranianos, incluyendo los de esa brigada, además de que ha provocado pérdidas entre su personal. Al mismo tiempo, las zonas a poca distancia del frente, donde las tropas ucranianas se concentran, antes de atacar a las posiciones rusas, tampoco les ofrecen ninguna seguridad, ya que son detectados constantemente por los uniformados Rusia, que luego asestan golpes tangibles. El resultado consecuente es la pérdida de capacidad de combate de la unidad. 18 de septiembre. El alto funcionario de la Administración Regional de Zaporozhye, Vladimir Rogov, informó que la brigada ucraniana está agotada, llevados a la desesperación y en un estado cercano al pánico. Los efectivos, la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania Megure, hicieron un llamamiento abierto, exigiendo que fueran retirados de sus decisiones en la línea del frente y trasladados a la retaguardia para descansar y reabastecerse, reveló Rougos, el funcionario local. Añadió que Megure planeaba avanzar hacia Crimea y marchar allí en un desfile de la victoria. Pero en realidad está agonizando cerca de Rabotino, tras haber fracasado en su intento de romper la primera línea de defensa de las tropas rusas. Además, no es la primera vez que se produce tal situación. En las filas de la brigada, a principios del mes, el medio The Times reveló que, desde el inicio de la contraofensiva, la unidad sufrió bajas de 4 dígitos, perdiendo en la dirección de Rabot, y no 25% de sus miembros originales. En aquel artículo, un joven militar ucraniano entrevistado añadió que 90% de los efectivos morirían en los siguientes ataques. Quizá, la información del Ministerio de Defensa de Rusia, del 29 de septiembre, opere como una especie de confirmación de esas palabras. Antes de septiembre de 2023, la cúpula de la brigada ya había cambiado varias veces. Así, a finales de agosto, el comandante y el subcomandante fueron destituidos. Esto ocurrió un mes después de que el sargento de mayor rango, Valery Marcos, abandonara la unidad, tras criticar la incompetencia de los oficiales superiores. Se desconoce si habrá un cambio en el mando actual, tras otra pérdida de capacidad de combate. Muro infranqueable para el ejército de Ucrania. El artículo de The Times prestó atención a que los vehículos blindados avanzados, entregados a la unidad por Occidente, quedaban frecuentemente inmovilizados en los campos de minas rusos. Los últimos meses demuestran que Rusia ha realizado una gran labor para asegurar la buena preparación de sus efectivos y defensas ante la ofensiva ucraniana, que operan como un verdadero muro para el ejército de Ucrania. La línea Rabot y Noverbovoye se convirtió en un cementerio de equipos de última generación, donde quedan abandonados y quemados tanques Leopard y vehículos blindados Bradley, durante meses de ataques constantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con equipamiento de los aliados de la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. Rusia ha destruido en Rabot y Noverbovoye decenas de sus armas sofisticadas. Uno de los últimos episodios que tuvieron lugar ahí fue la destrucción de 2 de los tanques más protegidos del mundo, los británicos Challenger 2, con el arma poco costosa de diseño soviético Kornet, de acuerdo con varias fuentes. Estos carros de combate fueron entregados a 80.02, Brigada Aerotransportada de Ucrania, que inicialmente se encontraba en la reserva estratégica del mando ucraniano. Se afirma que Kiev también los ha enviado a la batalla por Rabot, y no lo que pone de relieve el muy inferior desempeño de las fuerzas desgastadas de Kiev. Ahora dicha unidad, así como la 47ª Brigada Mecanizada, la 46ª Brigada Aeromóvil,
e incluso la recientemente puesta en combate 71ª Brigada de Cazadores Ucranianas se ven obligadas a recuperarse de las pérdidas sufridas bajo el fuego ruso. Esto sucede mientras los mandos ucranianos, en un intento de preservar el equipamiento, recurren a medios inhumanos para realizar avances insignificantes, incluyendo los llamados asaltos cárnicos, en los que los militares del ejército de Ucrania tienen que avanzar por campos minados, a pesar de las nefastas consecuencias. Esto se observa en los datos. Así el presidente ruso Vladimir Putin estimó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. De acuerdo con sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos durante la operación militar especial. Sin embargo, las pérdidas no parecen preocupar mucho a Kiev. Recientemente, una fuente reveló a la prensa que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordó con sus patrocinadores de Estados Unidos, Reino Unido, una nueva ofensiva a principios de octubre, en dirección a Gerson y Zaporozhye. Putin alaba unidad de rusos en aniversario de anexión de 4 regiones, en primero aniversario de adhesión a Rusia, de repúblicas de Donetsk, Lugansk y provincias de Gerson y Zaporillía. Putin aseguró que nada ni nadie puede doblegar voluntad de millones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió este sábado a la nación, con motivo del primer aniversario de la firma de los tratados de adhesión a Rusia, de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Gerson y Zaporillía. Celebró que millones de personas acudieron a las urnas, pese a los intentos de intimidación por parte de los nacionalistas ucranianos y sus patrocinadores occidentales, que hicieron lo imposible para privar a los residentes de su futuro, cultura y lengua. Putin aseguró que nada, ni nadie podrá quebrar la voluntad de quienes entendieron que defender a los residentes en estas zonas sería defender a la soberanía e integridad de Rusia. El presidente aprovechó la ocasión para recordar que el referéndum se desarrolló cumpliendo con las normas internacionales. También subrayó la apuesta del país por la creación de un futuro común, mediante la reconstrucción de los territorios afectados por la guerra. Ratificó que queda por delante un enorme trabajo para poner en marcha un programa de restauración y desarrollo socioeconómico a gran escala de las regiones históricas de Rusia, y aseguró que, sin duda alguna, alcanzarán los objetivos trazados.